En la Ciudad de México, el 1 de agosto de 2002, Roberto "El Flaco" Guzmán, reconocido actor del cine de ficheras, se encontraba en el baño de su casa donde se disponía a disfrutar de una ducha cuando se desvaneció perdiendo la conciencia en el lugar. La persona que lo encontró en estas condiciones llamó inmediatamente a una ambulancia para ser trasladado de urgencia al hospital más cercano. Desde allí comenzarían unos días de angustia e incertidumbre por la salud del histrión mexicano. Su familia, sus amigos, sus colegas y sus seguidores de toda la vida se hallaban velando por su pronta recuperación y por su regreso a su vida cotidiana. Nadie sabía qué era lo que podría pasar. La incertidumbre y el desconcierto de que Roberto de repente se encontrara en el límite entre la vida y la muerte era algo imposible de entender. La situación además despertaba algunas dudas y sospechas, en especial debido a que cierta información sobre el hecho no terminaba de cuadrar con la información que se conocía. Algunas cicatrices y golpes hallados en su cuerpo despertaron algunos interrogantes que se mantendrían vigentes hasta la actualidad. Pronto el accidente que había tenido el querido actor se transformaría en una incógnita y en una investigación por saber si de verdad se trataba de eso o si había sido un homicidio. ¿Fue de verdad un desvanecimiento? ¿Alguien se metió en la casa del reconocido actor? ¿Cuáles son las teorías que rodean las últimas horas de El Flaco Guzmán? La realidad es que vivir siendo una leyenda del cine no debe ser nada fácil. Si bien el estrellato llega junto a la fortuna, el éxito y el dinero y el amor, entre otras cosas, también llega con un precio a pagar. En muchos casos, la presión del éxito y el arduo trabajo llegan acompañados de excesos, adicciones, entre otras cosas. El Flaco fue un hombre que tuvo una carrera corta, pero que marcó un antes y un después en el cine mexicano, pero también tuvo que luchar con demonios que lo acompañaron más de la mitad de su vida, transformándolo en una leyenda en muchos sentidos. Pero antes hagamos un viaje en el tiempo para conocer el comienzo de esta leyenda. El Flaco llegó a este mundo bajo el nombre de Roberto Guzmán Garza, el 9 de noviembre de 1936 en Saltillo, estado de Coahuila, México. Roberto no fue el único artista de la familia. Sus hermanos también brillaron en la industria cinematográfica. Jesús Guzmán y Magda Guzmán, quien es considerada una primera actriz mexicana de las más importantes de la historia del cine nacional. Como en cualquier familia de artistas, las siguientes generaciones de su familia también se lucen en la industria. Sus sobrinas son la reconocida actriz y directora de cine Karina Duprés y la actriz Claudia Guzmán, que llegó a la popularidad cerca de los años de estrellato de Roberto, siendo nominada al premio Ariel en 3 ocasiones. También tiene relación de sangre con la actriz Magda Karina. No cabe duda de que el talento corre como algo natural en la familia Guzmán. De su vida y su infancia no se conoce demasiado, pero se sabe que fue un hombre de muchas relaciones y en su primer matrimonio se convirtió en padre de 2 niños, Tania y Jorge. Además, años después tuvo 2 hijas más, Gina e Ivonne, a las cuales no reconoció legalmente, pero que tuvieron la posibilidad de convivir con el actor. Más allá del amor que sentía por su familia, se encargó de dar lo mejor de sí para su México querido. Y lo hizo de una forma inolvidable, con su arte. El cine mexicano tuvo épocas doradas en las que logró impulsar la popularidad de muchos actores y actrices que se enfocaron en nuevos géneros. La carrera de El Flaco fue una de las más beneficiadas en esta época del cine mexicano. Esta comenzó con pequeños papeles, de los cuales destaca su debut oficial como bailarín en la película La locura del rock and roll de 1956. Durante sus siguientes años se desempeñó en el mismo rubro en diferentes compañías teatrales, pero recién en 1958 se presentaría como actor por primera vez. Fue el talento que demostró en sus primeros trabajos el que le abrió las puertas a proyectos que le dieron mayor espacio con el público y lo llevaron directamente al estrellato durante las décadas de los 70 y 80. Esta fama lo llevó a formar parte de la Asociación Nacional de Actores desde 1964 y ser socio activo en esta agrupación desde casi sus inicios. En tan solo 2 décadas, participó en 191 películas aproximadamente, aunque se cree que pueden haber sido más.
Su trabajo se enfocó principalmente en las películas popularmente llamadas de ficheras. Otros actores con los que compartió pantalla en reiteradas ocasiones fueron Rafael Inclán, Alfonso Sayas, Polo Ortín, Eduardo de la Peña, Lalo el Mimo, Guillermo Rivas, Sergio Ramos el Comanche, Luis de Alba y el Caballo Rojas, además de actrices entre las que destacan Carmen Salinas, Sasha Montenegro, Isela Vega y Lina Santos, entre otras mujeres que dejaron huella en el cine mexicano. Siempre instalado en el centro del espectáculo populachero y alburero, el Flaco Guzmán incursionó también en los subgéneros fílmicos de acción fronteriza y de judiciales corruptos, participando en películas que buscaban compartir un mercado dominado por las producciones de los hermanos Almada. Su carrera no solo se quedó fijada en la pantalla grande, sino que también tuvo su espacio en las telenovelas tales como María Mercedes, con el papel de El Jarocho, y Rosalinda, en ambas junto a la cantante Thalía, además de Ramona, en la que estuvo al lado de Kate del Castillo. Pero lo que caracterizaba el género cinematográfico en el que el Flaco se enfocaba, lamentablemente no era algo positivo, sino que relacionaba el costo de la fama con historias trágicas que rodeaban a cada uno de los protagonistas. Historias que se vinculaban con excesos, violencia e infidelidades, entre otras cosas. El Flaco no era una excepción a la regla. La intensidad de su carrera llegó a abrumarlo y encontró un escape y un refugio seguro en el alcohol, que era lo único que podía protegerlo ante el caos que se acercaba con su fama. Si bien su problema con el alcohol era fuerte, en la pantalla no llegaba a reflejarse. Uno de sus compañeros durante estas décadas, Manuel Flaco Ibáñez, fue quien llegó a relatar algunos momentos oscuros de la vida de su amigo. Recordó que Guzmán solía comenzar a beber desde que comenzaba su primer llamado a las 7 de la mañana y no dejaba de hacerlo hasta pasado el mediodía. Todos los productores sabían que debían contratarlo hasta este horario, ya que después no se lograba entender lo que salía de sus labios. Este detalle fue el único que logró mantener los problemas del actor lejos del ojo público. Si bien su época dorada pasó rápidamente y durante la década del 90 no se lo vio demasiado activo, la realidad es que hasta sus últimos días, el actor se mantuvo presente en diferentes producciones mexicanas. Hasta su último momento, tuvo desde papeles protagónicos hasta cameos y participaciones especiales. Pero como suele suceder con todo, el final estaba más cerca de lo que pensaba. La tarde del 1 de agosto de 2002, fue el momento en el que el célebre actor fue llevado de urgencia al Hospital Santa Elena de la Ciudad de México. No existía demasiada información al respecto. Lo único que se sabía hasta ese momento es que el actor de 65 años se encontraba bañándose en su residencia cuando sufrió un resbalón y se golpeó la cabeza. Había sido encontrado inconsciente y trasladado rápidamente al hospital. Allí pasó poco más de una semana internado en terapia intensiva, siendo observado con detalle, pero no hubo mejorías, hasta que el 9 de agosto, finalmente, el Flaco dejó de pelear una batalla que aparentemente ya estaba perdida y dejó este mundo para trascender como la leyenda que ya era. Su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se practicó la autopsia correspondiente al cuerpo. Finalmente fue enterrado en el Panteón Mausoleos del Ángel de la Ciudad de México. El Flaco Guzmán fue velado durante 3 días rodeado de familiares, amigos y compañeros de toda la vida que todavía no caían en la realidad que los azotaba. El actor, padre, hermano, amigo y colega había dejado este mundo tan repentinamente que incluso era difícil asimilarlo para quienes seguían su carrera de cerca. Previo a su entierro, el actor recibió homenajes a gran escala, del cual se destaca uno hecho por sus compañeros de la industria, quienes le ofrecieron un prolongado aplauso en honor a su trayectoria. En este participaron algunas de las figuras más importantes de la industria nacional, como los comediantes Rafael Inclán y Alfonso Sayas. El cuerpo finalmente fue trasladado al Panteón Mausoleos del Ángel, ubicado en la Ciudad de México, donde sus restos terrenales descansarán en una de las criptas que fueron designadas solamente para actores. Hasta ahora lo que conocemos se trata de algo bastante normal, que finalmente le generó un infarto cerebral al actor y causó su deceso. Pero la familia del histrión no estaba satisfecha con esta información.
Para ellos, había algo más que se estaba ocultando. ¿De qué se trataba? De acuerdo con la versión de los paramédicos, el flaco fue encontrado en la bañera de su domicilio con varios traumatismos. Se intuyó que mientras se estaba bañando, pudo haber sufrido una descompensación que lo llevó a desvanecerse. También se habló de la posibilidad de un infarto que lo llevara a la situación en la que fue hallado. Al desvanecerse, se golpeó la cabeza y no volvió a recuperar la conciencia. En el hospital no pudieron hacerlo volver en sí y la situación terminó en las condiciones que ya conocemos. La versión de los familiares que realmente no se puede dejar de mencionar, ya que ellos tienen información que no quisieron agregar a lo que se considera como oficial, dice que cuando llegaron a verlo, lo encontraron muy golpeado y con cortes en la cabeza y brazos. Su hermana mencionó en una entrevista que fue publicada por un periódico local que le había encontrado un hoyo en la cabeza. En el funeral había notado que además de este hoyo que había mencionado, la cabeza de Guzmán tenía varios cortes cerca de las orejas y en diferentes partes hasta el cuello. Tanto ella como una de las hijas del actor no quedaron conformes con la explicación de los médicos, ya que consideraron que el actor tenía demasiados golpes para hacer un desvanecimiento. Por esto exigieron a las autoridades que comenzaran una investigación por dudas en el caso. Sin embargo, aunque la investigación se abrió y la carpeta estaba disponible para determinar si el accidente en realidad se trató de un homicidio, la versión del accidente quedó como la causa oficial. Al comienzo del video te dije que alguien había llamado a emergencias para que pudieran ir a buscar al actor que se encontraba inconsciente. Muchos podríamos suponer que fue algún miembro de su familia, pero fueron ellos los que confirmaron que no tienen conocimiento de quién fue que llamó a la ambulancia luego del presunto accidente. Luego se enterarían de que los médicos que llegaron a socorrer a Roberto tuvieron que contactar a la policía debido a los golpes y marcas que presentaba el hombre. La situación en la que encontraron al histrión mexicano no era normal. No parecía ser un resbalón en el baño y todo parecía cada vez más difícil de encajar en la narrativa oficial. Por último, la familia también denunció que no recibieron ningún tipo de información al respecto de la investigación, a pesar de que solicitaron en reiteradas ocasiones poder estar al tanto de la misma. Incluso pidieron que el cuerpo se exhumara y se volvieran a llevar a cabo pericias que lograran determinar de dónde salían estas heridas. Es muy difícil pensar en todas estas teorías sin poder colocar al menos a una persona en la escena del presunto accidente. Pero hasta donde vamos conociendo este caso, no existían personas que estuviesen con el actor el día de su caída. Pero mientras la investigación oficial se encontraba aparentemente en curso, los familiares de El Flaco decidieron hacer su propia investigación y reconstruir los últimos días del actor. Así llegaron a encontrar a una de las personas que podría considerarse sospechoso. Finalmente, cuando la familia decidió hacer pública la información que fueron juntando por su parte, nos enteramos de que todas las sospechas de la familia recaían en el asistente de Guzmán, quien pasó muchísimos años al lado del actor, acompañándolo a sus trabajos en diferentes actividades de su vida cotidiana. Podemos creer que él había sido la persona que llamó a la ambulancia cuando el hombre se encontraba herido, pero la familia confirmó que luego del accidente, el asistente desapareció como si nunca hubiese existido. No se hizo presente mientras el flaco estaba en el hospital, ni tampoco cuando su jefe, con quien había pasado tantos años codo a codo, dejó su cuerpo terrenal. Y por sobre todas las cosas, lo que hace que esto se vuelva mucho más sospechoso, no se hizo presente en el funeral ni volvió a contactarse con la familia. Hasta el día de hoy, su paradero es completamente desconocido. ¿Acaso los oficiales tomaron esta línea de investigación como algo importante y decidieron seguirla? No. Esta información entregada en buena fe por los familiares del actor quedó en la nada misma, y hasta el día de hoy se mantiene firme la hipótesis de que Roberto el Flaco Guzmán tuvo un accidente que acabó con su vida. ¿Tenía enemigos Guzmán? ¿Quizás alguna deuda? ¿Alguien que estuviese pendiente del hombre? Estas son preguntas que hasta la fecha no tienen una respuesta pública oficial.
Quizás solamente lo sepan sus parientes y todo quede como un secreto en la privacidad de sus más íntimos. No se sabe tampoco si existe un contexto detrás de lo sucedido, si el hombre había tenido alguna discusión con su asistente que lo llevara a esta situación o si existía alguna historia previa. Lamentablemente, la falta de colaboración por parte de los investigadores hizo que los Guzmán se rindieran en la búsqueda de respuestas a estos interrogantes, pero incluso de esta forma no dejaron que el paso del tiempo borrara la memoria del Flaco, quien sigue tan presente como en sus años dorados.